tal amigos? Bienvenidos a Javerín Tobin. Javerín Tobin es un espacio de reflexión de la palabra del Señor a partir de las raíces hebreas. La temática que elegimos para el día de hoy se denomina Babait. ¿Qué quiere decir Babait? Babait en hebreo es en casa. ¿Y por qué tomamos esta temática para hoy? Bueno, porque es necesario que el Señor more en nuestras casas, more y habite con nosotros. Y sobre todo cuando Él es quien nos invita. Entonces tomamos dos historias que son diferentes, pero tienen puntos en común, que son la de Obed-Edom y la de Zaqueo con Yeshua. Vamos a ir a la primera historia, que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, y nos cuenta que el rey David quería trasladar el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor, de la casa de Abinadab a Jerusalén. Ahora, hay un incidente en el medio. ¿Y cuál es ese incidente? El incidente es que los bueyes que trasladaban el arca tropiezan, y entonces Usa, que era uno de los hijos de Abinadab, intenta tocar el arca. Y fue algo que al Señor le molestó mucho, al punto que lo fulminó a Usa. ¿Por qué lo fulmina? Porque los sacerdotes habían recibido anteriormente una indicación muy clara y muy precisa del Señor que el arca lo debían llevar con los propios hombros, y no fue lo que Usa hizo. Aquí tenemos una enseñanza, que es que cuando el Señor nos da una indicación, la tenemos que llevar a cabo exactamente como Él la dijo, exactamente como Él la indicó, porque si no, estamos en desobediencia con nuestro amado Dios. Vamos entonces a ver unos pasajes acá en 2 de Samuel, capítulo 6, los versículos 10 y 11, que dicen lo siguiente. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David. A él le agarró temor cuando vio esa situación, lo que había pasado con Usa. Entonces no quiso trasladar más momentáneamente el arca del pacto a Jerusalén, como se dice en hebreo, a Jerusalén, sino que decide llevarla, como vamos a ver, a la casa de Obed-Edom. Y dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, como acabamos de mencionar. Verso 11. Y estuvo el arca de Adonai en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo a Adonai, a Obed-Edom y a toda su casa. Aquí podemos ver que cuando la presencia del Señor está en la casa de una persona, es bendecido tanto esa persona como toda su familia, como todo lo que está alrededor. Eso es un hecho importantísimo a señalar. Cuando nosotros nos conectamos con la presencia del Señor, en este caso el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como es en hebreo, que vive o mora dentro nuestro, y logramos tomar conexión con Él, recibimos bendición y recibimos transformación, tanto de nuestras vidas como todas las circunstancias y todos los seres o familias o amigos que están a nuestro alrededor. Vamos a ver un pasaje más en 2 de Samuel, capítulo 6, el título que dice David trae el arca a Jerusalén. En el verso 12 la palabra dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Adonai ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, todo, absolutamente todo, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Claro, cuando el rey David ve que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por la presencia del arca del pacto, que representa y simboliza la presencia del Señor, entonces, transcurrido 3 meses que pasaron de tanta bendición, él sí nuevamente quiere llevar el arca del pacto a Jerusalén, que es lo que termina haciendo. Vamos a comparar esta historia, porque tiene rasgos comunes, con la que vamos a ver ahora entre Yeshua y Zaqueo. Yeshua
el nombre hebreo del Mesías de Israel, que quiere decir salvación. Está la historia en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a comentar a modo de introducción. Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Él era considerado un traidor a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en esa época vivía bajo el yugo romano. Y él recaudaba impuestos de su propio pueblo judío para dárselo a los romanos, con lo cual, para el pueblo judío, él era un traidor. En la historia, Yeshua va a la ciudad de Jericó y Zaqueo quiere acercarse a él, al punto que la palabra cuenta que era una persona bajita y se sube a un árbol para poder verlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Lucas 19, versículo 5. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Miren la potencia de esta declaración. ¿Por qué? Porque es una orden imperativa justamente que da el Señor. No le está diciendo, te sugiero que estemos juntos, te pido, quiero ir a tu casa. Le dice, es necesario, lo tenemos que hacer. Eso es lo mismo que el Señor nos dice cada día cuando nos llama a su presencia. Cuando de alguna manera nos hace entender, hijo mío, quiero estar con vos. O amigo, porque Yeshua es nuestro amigo, dice la palabra. Quiero que conversemos, quiero que me cuentes tus problemas, quiero que me cuentes cuáles son tus preocupaciones, quiero que me digas qué es lo que necesitas. ¿Cuántas veces lo dejamos esperando? Y miren las bendiciones que tenemos por recibir y porque la presencia del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, esté activado en fuego, vivo, y nosotros compartamos tiempo con Él. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 19, de los versículos 6 al 9, la palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Habla aquí de Zaqueo. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Notemos acá los cambios profundos que pasan solamente con que el Señor esté un rato con nosotros. Zaqueo pasó de ser un recaudador, una persona totalmente codiciosa, un traidor a su pueblo, a decir, devuelvo si defraudé a alguien, voy a devolver lo que yo de alguna manera toqué y no me corresponde realmente. Y a su vez, Yeshua lo bendice de una manera integral. La bendición, Zaqueo, ahora no es solamente para vos, es para vos y para tu familia. Vino la salvación a tu casa. Recordemos que la palabra del Señor, generalmente cuando habla de casa, está hablando de la persona y de sus parientes directos, allegados o sus seres más queridos. Entonces, vamos a ir a analizar cuáles son las conclusiones del día de hoy. Primero, debemos obedecer las indicaciones del Señor tal como Él las da, de manera precisa. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él da una orden, muestra algo, muestra una profecía, Él es claro, Él habla de manera clara, porque es una persona, el Señor, Yeshua, que no genera confusión. Al contrario, la palabra dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Segundo, necesitamos la presencia de Dios en casa, en nuestra vida, en nuestro templo, en nuestro interior. Necesitamos estar conectados con Dios. La palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Tercero, todo cambia en su presencia. Nosotros podemos estar tristes, podemos estar preocupados, podemos estar ansiosos. Cuando nos conectamos con el Ruach HaKodesh del Señor, con el Espíritu Santo, absolutamente todo cambia. Nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos en la vida y aún nuestros seres queridos y nuestro entorno. Y por último, cuando el Señor mora en casa,
en la primera historia lo vimos representada por el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. En el segundo caso es el Señor mismo, Yeshua, en la casa de Zaqueo. La bendición es integral. Abarca a la persona, a su entorno, a sus circunstancias. Entonces, es fundamental para nosotros cada vez que Dios nos invita a acudir a su presencia. Y también nosotros mismos generar esa comunión y en su búsqueda, ir a acudir a sus pies, porque es necesario que Yeshua more en nuestras casas. Amigos, estas fueron las reflexiones del día de hoy. Esperemos que la hayan disfrutado y nos despedimos, como siempre, con un cordial Shalom, que es paz.